Gloria a Dios. En Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20. Alabado es el Rey, amén. Eclesiastés 7:20. ¿Lo tiene, hermano? Cuando lo tenga, diga con un fuerte amén, gloria a Dios. Vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Estamos en su lugar, hermanos, alabando al Rey. Dios es bueno, amén, hermanos. Esta parte de las Escrituras, hermanos, es muy interesante y muy defendida o usada o mal usada por aquellos que se quieren justificar. Por aquellos que dicen, bueno, no hay justo ni aún uno y todos cometemos pecado, y por eso lo utilizan para darle rienda suelta al pecado. Como no hay justo ni algún uno y todos no pueden hacer nomás el bien sin que cometan pecado, y agarramos este texto para seguir haciendo lo malo, para no frenarnos, y luego seguimos leyendo y luego dice, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces eso lo agarramos, hermano, como un pretexto. Y está mal interpretada esta escritura, porque lo que nos está diciendo ahí el escritor es que nosotros debemos estar conscientes que somos faltos, hermano. ¿Sí? Y que precisamente porque somos faltos, debemos tener la madurez suficiente para perdonar a aquel que nos ofende con palabras, porque también nosotros lo hicimos. Y si somos maduros, vamos a poder perdonar a aquel que nos ofende o que habla mal de nosotros con palabras. Y nosotros vamos a ser lo suficiente maduros para perdonarle, porque sabemos que nosotros también ofendemos. Pero esto, hermanos, no nos da la libertad para hacer lenguaraces, para nomás hablar y ofender a las personas, porque al fin y al cabo te tienen que perdonar. ¿Sí me explico, hermano? No está dando ningún permiso ahí. Él solamente está aconsejando que no lo tomes muy a pecho cuando hablan mal de ti, porque entiende que tú también cometes errores, y como tú cometes errores, también como tienes que considerar a los demás, tienes que considerarte que tú puedes cometer el error y también quisieras que te perdonaran, ¿cierto o no es cierto? Sí. Pero hay gente, hermanos, que la mayoría del ser humano nos vamos de un extremo hasta el otro. Nunca agarramos la raya, como luego dice, el centro. El Señor dijo que no se apartaran ni a diestra ni a siniestra. O sea, que se mantuviesen en lo que el Señor mandaba, ni para un extremo ni al otro extremo, sino lo que el Señor manda. Y les voy a poner un ejemplo. Muchas veces una hermana llegó, unos oyentes, y les empezó a darles duro. Empezó inclusive a tratar a la mujer que llegó, hermano, pues traía ropa como se viste la gente allá afuera. Y le empezó a decir que su vestimenta era como la de una ramera. Un hermano, al escucharla, pues la oyente estaba inclusive pues sintiéndose mal. Y luego supuestamente para que no se sintiera mal la oyente, le puso el ejemplo de otra hermana que cuando llegó así llegó vestida, y que ahora miren que el cambio que el Señor hizo en ella. Pero bien, mientras ya le dijo a ella que estaba vestido como ramera, y también a la otra de pasada. Llega el hermano y le dice, hermana, por favor, a los oyentes tienen que tener delicadeza, tienen que tener cuidado, pues ellos ni siquiera saben. Para que usted pueda llamarle la atención, tiene que haberles enseñado primero. Si no les enseña, ¿cómo quieren que ellos hagan lo que usted ni siquiera hace? Entonces la respuesta de la hermana fue, bueno, entonces ya no le voy a decir nada a nadie. ¿Se fijan que de un extremo al otro nos vamos? Nadie le dijo que no le dijera nada a nadie, sino que lo hiciera ¿cómo? Con prudencia. Pero siempre, si no lo hacemos de una manera, entonces hasta el otro lado nos vamos. ¿Va? Igual, la Biblia nos dice, hermanos, que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Entonces, ¿qué decimos? Pues ya no voy a hablar.
No, no está diciendo eso. Si estamos acá, ¿no? No nos vamos de un lado al otro luego. Cuando deberíamos hacer las cosas como Dios manda, simple y sencillamente. Miren lo que dice Santiago, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado es el Rey, amén. Gloria a Dios. Versículo 8. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Quiero que empecemos a considerar lo peligrosa que es la lengua, hermanos. Dice que la lengua es una parte que tiene veneno, inyecta veneno y que causa ¿qué? Muerte. ¿Sí lo está viendo? Y luego dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Nos empieza a describir lo que sucede con el ser humano, que la misma lengua, hermanos, que utilizamos para alabar y glorificar a Dios, esa misma lengua la usamos para hablar mal de los hermanos, de la gente. ¿Sí? Y luego dice el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y luego decimos, ahí está, hermano. Entonces, ¿cuál es el asunto? Nadie puede frenar la lengua. Entonces hay que darle rienda suelta a la lengua. No, considere bien, hermano. Porque la Biblia dice que la lengua está llena de veneno mortal. Tenemos que tener mucho cuidado. Luego dice enseguida, esto no debe de ser, ¿qué? ¿Lo está probando el apóstol Santiago? ¿Jacobo? No. Aunque está hablando que la lengua es difícil de sujetar y que ningún hombre puede domar a su lengua, y el que lo logra domar es un hombre perfecto, que la palabra perfecto ahí aparece como maduro, aquel que tiene cuidado, hermano, que todo el tiempo está cuidadoso de lo que va a hablar, de lo que va a decir, es una persona madura. No quiere decir que no comete errores, sí comete errores, pero está muy consciente cuando habla. No nomás habla por hablar. ¿Por qué? Porque sabe precisamente que la lengua es peligrosa. Oiga, la lengua es más peligrosa que la bomba atómica. Causa más daño, hermanos, más muerte que eso. Estamos acá, hermanos. Y dice aquí el apóstol, dice, no conviene, esto no debe de ser así. Entonces dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Él pregunta en lo natural, ¿esto se puede hacer así? No. 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto nos está llamando a la reflexión, hermanos, de que tengamos mucho cuidado con esa lengua. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, más que si nos decimos, hermano, que somos cristianos y no controlamos nuestra lengua, somos mentirosos, porque aunque hablamos cosas bonitas, eso mismo bonito que tú estás hablando puede ser no de un cristiano, puede ser influenciado por otras cosas. Santiago capítulo 1 versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y qué dice, hermanos? Y no refrena, póngale freno, así como a los caballos, hay que frenar la lengua. No hay que darle rienda suelta. Y no refrena su lengua, dice, sino que se engaña su corazón. ¿Cuántos de nosotros engañamos nuestro corazón? Como decimos, ay, pues si cualquiera dice cosas, todos han hablado de todos. Nos engañamos a nosotros mismos. Decimos ser cristianos, pero nos engañamos a nosotros mismos porque no refrenamos nuestra lengua y decimos que al cabo todos cometemos errores. Pero lo que dice enseguida, la religión del tal es vana. Cuando tú te engañas, hermano, a ti mismo diciendo que al cabo todos cometemos errores y no tratamos de refrenar nuestra lengua, nos estamos engañando. Verdaderamente no somos cristianos. La religión del tal es vana. ¿Por qué razón? Mira lo que dice en Proverbios 6, versículo 16. Alabado es el Rey, amén. Proverbios 6, 16 dice,
6 cosas aborrece el Señor, y aún 7, ¿qué dice, hermanos? Abomina su alma. Son cosas que le causan náuseas al Señor, que es un rechazo de parte de Dios a esas 7 cosas. Primero dice son 6, pero son 7 las que abomina el Señor. Dice el versículo 17, 1, los ojos altivos, es la número 1. 2, ¿cuál es la número 2? La lengua mentirosa. ¿Cuántos acostumbramos a echar mentiras, hermano? Y ya se nos hizo un hábito echar mentiras. No tenemos control con nuestra lengua. Estamos mintiendo porque es de la lengua, a diestra y a siniestra, sin importar nada. Y dice que es algo que el Señor detesta. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Que tenemos que tener cuidado con la lengua, hermano. Porque entre las cosas que aborrece el Señor, de las 7, 3 son relacionadas con la lengua. La lengua que habla mentira, el que presenta engañosamente es testigo falso. Es decir, está diciendo, yo lo vi cuando él no vio nada. Yo lo oí cuando él no oyó nada en contra de alguien. Y también el hermano que se dedica a poner discordia entre los hermanos. ¿Qué es la palabra discordia, hermanos? La palabra discordia es quitar la armonía entre la iglesia. Cuando alguien da un sonido diferente en los instrumentos que desentona, está haciendo discordia en la alabanza. ¿Sí me explico, hermano? Está dando un tono contrario. Está tratando de evitar la unidad que Dios quiere dentro de su iglesia. Y hay gente, hermanos, que se dedica a hacer daño. En lugar de buscar la unidad de la iglesia, nos gusta dividir la iglesia. Y lo agarramos como un hábito, porque a veces ya no siquiera podemos vivir sin eso. Porque usted se da cuenta cómo es una persona cuando la oye hablar. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted empieza a oír a la gente y nomás está oyendo puro chisme. Entonces se da cuenta quién es. ¿Sí me explico, hermano? Hay veces que sale uno hasta con dolor de cabeza, ¿va? Y dice, no, a mí no me gusta meterme en nada, pero sabe todo. ¿Cómo le hacen? ¿Va? Y lo que yo quiero que consideremos, hermanos, lo peligroso que es la lengua. La Biblia dice ahí en Proverbios 18:20, dice, del fruto de la boca de los hombres se llenará su vientre. Del fruto, lo que produce tus palabras, hermano, te vas a llenar. Eso te va a perjudicar a ti mismo. ¿Te va a beneficiar o te va a perjudicar? Dice, del fruto de la boca de los hombres se llenará su vientre. Se saciará del producto, ¿de qué, hermanos? De sus labios. Si tú hablas mal, hermano, te vas a llenar de puro mal. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener cuidado, porque eso no nomás afecta a los demás, sino que nos está afectando a nosotros mismos. Nos hace daño y tenemos que tener cuidado, hermano. No podemos darle rienda suelta. Imagínense la lengua sin control. Tenemos que tener cuidado, dice el versículo 21. La muerte y la vida están en poder ¿de qué, hermanos? De la lengua. Y el que ama comerá de sus frutos. En la lengua está el poder de la muerte y de la vida. Lo que tú y yo hablemos, es por eso que es importante, hermanos, que analicemos lo que hablamos. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice, alabado es el Rey. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días ¿qué? Buenos. ¿Quieres tener días felices, hermano? ¿Amas la vida? ¿Disfrutas la vida? ¿Quieres ver días felices? El consejo es ¿qué? Refrena su lengua del mal y sus labios no hablen ¿qué cosa? Engaño.
Qué felicidad, hermano, para aquel que habla siempre lo bueno, hermano. ¿Tendrá de qué esconderse de alguien? Porque no creo que alguien venga a reclamarle, ¿por qué andas diciendo que soy muy bueno? No. ¿Vendrá alguien a decirle? Nadie le va a venir a reclamar, hermano. Al contrario, van a tener buena estima del hermano, lo van a apreciar porque es un hermano o una hermana que habla bien de todos. O por lo menos no divulga. Porque muchos nos escudamos con que, yo estoy diciendo solamente la verdad. Pues aunque digas la verdad, muchas veces lo estás haciendo mal, hermano. ¿Verdad? Porque hay una regla en las escrituras que si tu hermano pecó contra ti, ve y ponte a cuentas con él, no estés chismeando con todos. Pero es que estoy diciendo la verdad, sí, pero te estás brincando el orden que Dios estableció y de esa manera lo estás haciendo mal. Estás hablando mal. Si estamos acá, hermanos. En veces no tenemos cuidado con nuestra lengua y hacemos mucho daño. Y eso, hermano, que le haces el daño a los demás, de eso mismo vas a comer tú. De eso mismo te vas a saciar tú. Es por eso que hay personas, hermanos, que viven solas, solos. Nadie se les arrima porque ya se crearon una fama terrible. Porque de todo el que se le acerca hablan mal. A un principio todo está bien, pero después empiezan a hablar mal. Porque todos están fijándose en los detalles, en los errores, porque eso es lo que hace la persona que le gusta hablar mal de la gente, es fijarse en todos los errores de los demás, menos en sus virtudes. Y eso es malo, hermano. Proverbios 21-23 dice: el que guarda su boca, su lengua y su alma guardará ¿de qué, hermanos? De angustias. Cuando tú frenas tu lengua, hermano, te vas a guardar de angustias. ¿Qué? Vas a evitar muchos problemas. Hay veces que el hermano está angustiado, está afligido, está en estrechura. Ya no quiere estar con los hermanos porque sabe que habló de los hermanos. Y ya no se siente a gusto, ¿cierto o no es cierto? Porque si tiene conciencia todavía, su conciencia le remuerde. Porque hay unos que ni conciencia tienen, hermanos, y andan sin vergüenzas por ahí. Pero el que tiene todo eso, hermanos, ya no quiere participar, ya no se quiere juntar con los hermanos y él solo se va haciendo ¿qué? Estrechura, se está angustiando. Mira lo que dice Proverbios 18:7, dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son ¿qué? Lazos para su alma. Él solo pone, hermano, se pone una prisión él solo con sus labios. De tal manera que ya no puede ir con los hermanos allá porque ya habló de ese grupo. Y luego ya no puede ir con los de allá porque también habló de ellos. Y ya no le queda ningún lugar, hermano, más que irse solo a su casa y allá a ver si hablas de él solo. ¿Sí me explico, hermano? Ese es el daño que hace la lengua. Y uno tiene que tener mucho cuidado de eso, hermano. En Proverbios 30:32 dice: si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer, ¿qué dice, hermanos? Mal. ¿Qué haces? Tienes que hacer. Pone el dedo sobre tu boca, es decir, cállate. Refrena tu lengua. Hay gente, hermanos, que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar, y no cosas buenas. Porque si van a decir, usted también habla mucho, desde ahí enfrente, habla mucho. Pero hay gente que le gusta hablar no cosas buenas, hermano. Dicen que una vez llegó un joven con el gran filósofo griego Sócrates, y llegó a inscribirse a una de sus clases de oratoria, que es la ciencia de hablar bien, el arte de poder hablar en público. Entonces llegó él y llegó con el Sócrates y le dice: ¿sabes qué? Quiero inscribirme en tu clase, ¿cuánto cobras? Y ya estaba hablando, pero no paraba de hablar ese joven, y no paraba de hablar, y lo instigaba a Sócrates, hasta que le dijo Sócrates: está bien. Él cobraba 30, y dijo: te voy a cobrar 60. Y le dice el joven: ¿pero por qué? ¿Por qué me cobras 60? ¿Por qué me cobras el doble? Es que a ti te tengo que dar 2 clases. ¿Cuáles? La primera, que aprendas a callarte. Y la segunda, cómo aprendas a hablar. Entonces te tengo que cobrar 2 clases, le dijo. Sí, ¿cuántas veces nos evitamos tantos problemas, hermano? Porque no aprendemos
a callarnos. Es como que traemos ya quisiéramos. En cuanto vemos algo que creemos que va a ser atractivo para el oído chismoso, ya lo queremos soltar. Y es importante, hermanos, aprender a callarnos. La Biblia dice que hay tiempo de hablar y tiempo de ¿qué? De callar. La sabiduría es aprender a hacer cada cosa en su tiempo. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos en callarnos, hermano? Gente dice, hermano, es que a mí, yo no tengo pelos en la lengua. Y lo que me dicen, eso hablo. Dicen que una vez una hermana llegó con un pastor y dijo, hermano, ya descubrí mi talento. Ya ven que la Biblia habla de la parábola de los talentos, va, que uno tenía 5 y otro tenía, el hermano mencionó ayer, y uno tenía 1, y el que tenía 1, ¿qué hizo con él, hermano? Lo enterró y se olvidó de él. Ya llegó el Señor y le pidió, dijo, pues por cuanto no trabajaste y lo enterraste, lo mandó al infierno. ¿Ah? ¿Se acuerdan, hermano? Entonces dice que esta hermana le llegó al pastor, le dijo, ¿sabe qué, hermano? Descubrí una cosa, ya descubrí mi talento. Dijo el pastor, le dijo, sí, hermana, a ver, ¿qué es su talento? Mi talento, hermanos, es que descubrí que yo no tengo pelos en la lengua. Así que yo todo lo que veo, lo digo. Y yo creo que es mi talento hablar verdad. A lo que respondió el pastor, le dijo, hermana, pues yo creo que ese talento el Señor no la castigaría si lo entierra. Ni le reclamaría nada, absolutamente, si lo entierra y se olvida de él. Muchas veces creemos que eso es un talento, hermanos, que esa es una virtud, cuando realmente no lo es. Porque todo se tiene que hacer en su momento. Y tenemos que tener cuidado si no afecta a personas, si no dañan, y tenemos que tener cuidado, hermano. Saber hablar cuando hay que hablar y saber callar cuando hay que callar. Y para eso necesitamos que el Señor nos dé sabiduría para poder refrenar nuestra lengua y no darle rienda suelta a ella. Porque no te va a salvar, hermano, delante de Dios cuando digas, Señor, es que yo era muy honesto, yo hablaba verdad, hijo. Mira, todo lo que te brincaste de la palabra de Dios y todo el daño que hiciste. Hermano, déjame decirte algo, que por culpa de las palabras han sucedido ¿cuántos matrimonios destruidos, hermano? ¿Cuántos niños, hermanos, perturbados por las palabras, amistades dañadas, reputaciones arruinadas? ¿Cuántas peleas, hermano, por culpa de las malas palabras? ¿Cuántas provocaciones? ¿Sí? Por culpa de las palabras. Porque no tenemos en ocasiones cuidado de cómo hablamos. Y es triste. Es triste no tener cuidado, hermano. Dice que un joven llegó con Sócrates, otra vez el Sócrates. Dice que era muy famoso ese Sócrates, un filósofo griego. Y llegó con él y dijo, Sócrates, ven, tengo algo muy interesante que decirte. Quiero decirte algo de tu amigo. Y Sócrates lo escuchó y dice, a ver, espérate. Antes de que me digas nada, quiero preguntarte algo. Y el joven, ya desesperado por platicarle lo de su amigo a Sócrates, le dijo, pues sí, ¿qué quieres? Ya metiste a los 3 filtros lo que me vas a decir. ¿Cuáles filtros? Pues bueno, el primer filtro que tienes que meter, lo que vas a hablar, es el filtro de la verdad. ¿Es verdadero eso que vas a hablar? ¿Tú estás bien seguro que es eso? Y se detuvo el joven y dijo, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me dijeron. ¿Cuántos de nosotros hablamos, hermanos, sin cerciorarnos que sea así? Vemos a los hermanos platicando allá, y la hermana se le ocurre, o al hermano se le ocurre, están hablando mal de mí, y va y le dice, tíos, ahí estaban hablando mal de mí. Ni siquiera la pelaban en el mundo a ella, o a él. Pero lo que ella figuró, ya lo dijo por aquí, y el otro chismoso también ya lo soltó por allá, y allá los pobres hermanos ya los traen en jaque.
por cosas que ni fueron ciertas, ni fueron verdad, pero porque nuestra lengua es muy suelta, porque no tenemos cuidado de lo que hablamos, porque no filtramos lo que hablamos. Por el filtro de la verdad, dañamos. ¿Sí es así o no es así? Se quedó el joven, dijo, no, pues la verdad es que lo vi. Oye, pero yo, dijo él, Sócrates, bueno, si no lo filtraste con la verdad, yo pienso que lo pusiste por el otro filtro. ¿Y cuál es el otro filtro? El de la bondad. ¿Es algo bueno? ¿Lo que me vas a hablar de mi amigo es algo bueno? Se agachó el joven y se puso rojo. Digo, bueno, pues por lo menos yo creo que lo filtraste con el tercer filtro. ¿Y cuál es el tercer filtro? ¿Es útil? ¿Es necesario lo que me vas a decir de mi amigo? ¿Es para edificación? El joven se agachó y se fue. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. Si lo que vamos a hablar de alguien es verdad. Después el segundo filtro, si es bueno. Y el tercero es útil. Va a ser para edificación. Y si no es así, hermano, mejor cállate. Cuéntatelo tú solo. Es triste, hermano. El salmista dijo en el Salmo 141, versículo 3. Dice, pon guarda en mi boca, oh Señor. Guarda la puerta ¿de qué? De mis labios. El salmista sabía, hermano, lo peligroso que era la lengua, hermano. Y le pide al Señor, Señor, pon guarda en mi boca. Si voy a hablar algo, hermano, haz de alguna manera que yo me calle. Pero nosotros no, hermanos, le damos rienda suelta. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor uno sabe lo que le pasó a Zacarías, ¿eh? ¿Sí saben lo que le pasó a Zacarías, hermano? Zacarías, para que no hablara, lo que no tenía que hablar lo dejaron mudo, hasta que nació Juan. Y, ay no, yo no le voy a pedir al Señor que me ponga guarda, no sé que me deje mudo. Sí, es tremendo, hermano, pero es preferible muchas veces, hermano. ¿Sí? Mira lo que dice en el Salmo 119, el Salmo 19, perdón, versículo 14. Alabado es el Rey, amén. Dice, sean gratos los dichos de ¿qué? De mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Él le pedía, Señor, que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti, que todo lo que yo hable, hermano, sea de bendición. Si me voy a equivocar, pero él siempre le pedía al Señor que los dichos de mi boca sean gratos delante de ti. No nomás lo que hablo, sino la meditación de mi corazón. ¿Sí lo está viendo? Es importante. ¿Saben por qué es importante, hermanos? Ya lo vimos, una de las razones es porque es abominación delante de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 12, versículo 36. Alabado es el Rey. Aleluya. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Dice, mas yo os digo que de toda palabra, ¿qué dice, hermanos? Ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ve qué importante es meterle break a esa cosa. Que todos la tenemos en nuestros cuerpos, es parte de nuestros miembros. Que tiene veneno mortal, ya puede inyectar veneno. ¿Cuánta gente le gusta inyectar veneno? Y aquí dice, mas yo os digo que de toda palabra, la palabra ociosa, hermanos, es la palabra que no era necesaria haberla dicho. ¿Que para qué lo hablaste? ¿Para qué lo dijiste? ¿Cuáles fueron tus intenciones? De todo ese tipo de palabras que son inútiles, que no edifican, que no ayudan, que no tenían que haber salido, dice la Biblia, que vamos a dar cuenta delante de Dios en el día del juicio. Está tremendo, hermano. Entonces esto nos debe que poner a meditar. Ay, no tengo que darle rienda suelta a mi lengua.
Porque en veces, hermanos, no todo lo que oímos, inclusive lo que vemos, no es así. Y nosotros hacemos juicio de lo que oímos porque en veces escuchamos mal. Le voy a poner un ejemplo. A veces le dice uno a su esposa: hija, te quedó la comida salada. Pues nomás esa comida. Y la mujer escucha: tú nunca haces la comida bien. ¿Eso le dijo el hombre? No. Pero ella en su mente dijo: tú nunca te queda la comida bien, ya no te vuelvo a hacer comida, te dice. Oye, si yo nomás dije que esta te quedó un poquito salada. ¿Sí me explico, hermanos? Y a veces pasa eso pasa muy seguido. Que lo que tú dices uno lo percibe de una manera diferente. Y como lo percibió, que no es la verdad, empieza a hablar y a hacer conjeturas y a hacer hasta chismes. ¿Sí estamos acá? Es por eso que tenemos que tener cuidado que estamos hablando. La lengua, hermano, es tremenda. Dice el versículo 37: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras, ¿qué dice? Óigalo bien, hermano, ponga atención a esto. Esto no es un juego, hermano. A veces que otra vez del chisme. No estoy hablando del chisme, estoy hablando de la lengua. Que la lengua es chismosa, sí es chismosa, pero no nomás la lengua, la gente completa. ¿Sí me explico, hermano? Tenga cuidado, porque por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras serás condenado. Mira lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 6. Dice: la lengua es un fuego. Óigalo bien. La lengua es un fuego, un mundo ¿de qué? Ella sola es un mundo completo, no necesita de nada. Un mundo de maldad. Ahí se puede crear todo con la lengua. ¿Qué más dice? Y está puesta en nuestros miembros. Y contamina todo el cuerpo. O sea, lo que tu lengua hable, si tú hablas mal, todo tu cuerpo va a ser condenado, va a ser afectado. Si tú hablas bien, todo tu cuerpo va a ser bendecido. ¿Sí estamos, hermano? Es por eso que es importante. ¿Por qué vivimos a veces una vida tan fea, mediocre? ¿Por qué? Porque nomás nos dedicamos a hablar puras cosas malas. Alabado es el Rey. Dice: y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. Yo me pongo a pensar, hermano, que un fuego, porque así dice que la lengua es ¿qué? Un fuego. Un fuego descontrolado puede causar mucho daño. Daño, hermanos, que ese daño que causa el fuego descontrolado para poder repararse, hermanos, puede llevarse años, décadas para repararse. ¿Sí me explico? Imagínense un fuego que enciende un bosque, hermano. ¿Cuánto tardaría para que vuelvan a salir esos pinos que ya tienen 20 años? ¿Se imagina todo el daño que causa el fuego descontrolado? Pero un fuego controlado trae muchos beneficios, ¿cierto o no es cierto? Si no, ¿con qué cocina usted? Con un fuego controlado. Entonces la lengua, hermanos, si la podemos controlar, será de grande bendición. Si la dejamos que se descontrole, será un gran caos para nosotros. ¿Sí lo está viendo? Y es que no nomás hay gente que habla mal. Es que no nomás hay gente que utiliza la lengua para hacer daño, para inyectar veneno, para enfermar a la gente, para hablar mal de la gente, para dividir la iglesia. No nomás hay gente de ese tipo. La Biblia me habla, hermanos, que hay gente que sabe usar su lengua, que es una bendición su lengua. ¿Por qué no hacerlo así? Proverbios 16, 23. Alabado es el Rey, amén. Gloria a Dios. Dice: el corazón del sabio hace prudente, ¿qué cosa, hermanos? Su boca medita antes de hablar, y añade gracia a sus labios. O sea, lo que habla, hermano, edifica, bendice. Pero ¿quién es? El que es sabio.
El que es sabio antes de hablar, medita, te muerde la lengua. Antes de hablar. A veces ve al hermano, es que está mordiéndose la lengua y la está controlando. ¿Sí? Porque ya quiere hablar. ¿Cuánta gente está ansiosa por hablar? Pero la Biblia dice que el sabio, hermanos, es prudente. O sea, si hay gente que es prudente, ¿sí o no es así, hermano? Sí, si hay gente que es prudente, hermano, que sabe meditar, que sabe refrenar sus labios, que sabe hablar cuando hay que hablar y sabe callar cuando hay que callar. Porque sabe todo el daño que causan las palabras. En una ocasión un hermano fue afectado por otro hermano en la congregación. Habló y lo empezó a hablar cosas que no eran ciertas. Y afectó su reputación del hermano. Después el hermano que habló, hermano, se afectó la reputación del otro hermano. El otro hermano escuchó y con tristeza estaba triste por lo que se oyó que hablaron de él sin ser verdad. Al final de cuentas, el hermano que habló se dio cuenta que todo lo que él había hablado era mentira. Le remordió su conciencia y fue y le dijo al hermano: hermano, perdóname. Perdóname por lo que hablé. No tenía que haber hablado. Yo me dejé guiar por lo que me dijeron. Ni siquiera me asesoré, ni siquiera lo averigüé. No, perdóname, hermano. Y el hermano con sinceridad dijo: hermano, te perdono. Dios sabe que todo el daño que me hiciste, yo te lo perdono. Pero te quiero que esto se te quede bien grabado y que aprendas algo. Dice que el hermano agarró una almohada de plumas y enfrente del hermano la rasgó. Y estaba haciendo viento y el viento se llevó las plumas de la almohada. Le dijo: hermano, hazme un favor. Yo te perdono, hermano, pero junta todas las plumas. ¿Me puedes hacer un favor de juntar todas las plumas de la almohada? Hay que juntarlas y ponerlas otra vez en la almohada. Le dijo: hermano, eso es imposible. Ya las plumas se las llevaron tan lejos, o el viento se las llevó tan lejos, que ya no sé ni dónde van a estar todas. Dijo: lamentablemente, yo te perdono, hermano, pero lamentablemente el daño que me hiciste ya no tiene revocación. Porque tus palabras se fueron tan lejos. Hay gente, hermanos, que sigue sufriendo por las palabras de alguien que no fueron verdad. Pasan los años. El que lo habló le pidió perdón, el hermano lo perdonó. Pero hay gente que ya le llegó a sus oídos y luego llega con el hermano: hermano, ¿qué es cierto que hiciste esto? ¿Sí me explico, hermano? Quiero que te des cuenta del daño que hacen tus palabras. Por eso la Biblia dice que hay personas que son sabios, hermano, que ellos meditan, se callan. ¿Tú crees que es sabio, hermanos, empezar a dañarnos entre nosotros que somos tan poquitos? Medita. ¿Quién te va a ayudar cuando estés enfermo? Si el que te puede ayudar lo estás dañando, lo estás lastimando. Al final de cuentas, el daño te lo haces tú solo. ¿Por qué? Por no meditar en nuestras palabras. Alabado es el Rey. Proverbios capítulo 10, versículo 11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Es decir, el justo, hermanos, todo lo que habla es para bendición, para ayuda. No, pero él me dijo: ya te dije que no todos vamos a equivocar, pero por lo menos el justo procura siempre hablar, ¿qué? Bendición. Frena su lengua, trata de ser prudente, pero lo hace. Así lo dice la palabra, y si lo dice la palabra yo lo creo, hermano. Así como crees que no todos hablan bien, también tienes que creer que hay gente que sí habla bien. Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Usted conoce a alguien así? Mas la lengua de los sabios es ¿qué?
Medicina. Hay personas que son sabias y que su palabra, hermanos, es medicina. No quiere decir que sus palabras no te van a doler, porque la medicina duele. Sino que te pongan un piquete para que veas que sí duele, pero sigue siendo medicina. ¿Sí me explico? Trae cura, alivia. ¿Sí? A veces duele, pero alivia. Trae bendición. Ahora sí, como dicen, lo hace por tu bien. Es por tu bien. ¿Sí? Y eso uno tiene que verlo, hermano. Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El que es justo, hermano, medita, detiene su hablar. Es más, el Proverbios 15:4 ahí enseguida dice: la lengua apacible es árbol de ¿qué? De vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando es una persona sabia, cuando es una persona prudente, trae sus palabras, son apacibles, hermano, traen paz a tu vida, traen tranquilidad en medio del caos. Ellos tratan de que las cosas se arreglen y no son de esos que le prenden más leña, le echan leña al fuego. Porque hay hermanos que son pirómanos, si se les dice así a los que les gusta prender el fuego, hermano. Hay otros que son bomberos, les gusta apagar. Pero hay otros hermanos que nomás apenas va la llamita, ellos hasta le soplan y le echan leña para que agarre más rápido. Pirómanos. ¿Por qué? Porque no tenemos cuidado, nos gusta. Pero hay personas, hermanos, que sí usan su lengua para cosas buenas. Qué bueno, qué bueno. Mira lo que dice el Salmo 39:1. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el salmista: yo dije, atenderé a ¿qué, hermanos? Dice: si pondré cuidado en lo que hago, en lo que hablo, en lo que pienso, para no pecar, ¿con qué, hermanos? Con mi lengua. Voy a atender, voy a poner atención para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. ¿Sabe qué es curioso, hermanos? Que hay gente que le gusta hablar del más chismoso, delante del más chismoso, y con un propósito de que él se encargue de esparcirlo. O sea, ya no tiene que hablarle a cada uno en particular, nomás se la sueltan al más chismoso. Lo ubican, ese, ándale pues. Pero dice que el que es sabio, hermanos, él va a ser prudente, y más con el que es más chismoso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia ahí en Proverbios 16:28, alabado es el Rey. ¿Qué dice? El hombre perverso levanta contiendas, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sí lo están viendo, hermano? Hay gente, hermanos, que le da envidia, le da coraje que un hermano está haciendo amistad con otro y que se la lleve bien con todos, y de alguna manera él tiene que hacer algo para difamarlo, para separarlo, y no descansa, hermano, hasta que lo logra. Y ya cuando lo logra, lamentablemente hasta se siente tranquilo. Ay, qué bueno que ya no le habla. Oiga, hermano, cuando el Señor nos habló para que seamos unidos, para que entre todos nos amemos, entre todos nos protejamos, entre todos nos animemos. ¿A qué venimos a la iglesia, hermano? A vernos. Pues yo no creo, estoy muy feo para que me vengan a ver a mí, hermano. Si viene aquí a la iglesia para eso, se equivocó. Es para tener bendición y animarnos unos a otros para seguir hacia adelante, ¿no es así? Es para eso, hermano, para recibir ánimo y no desánimo. Para escuchar a los hermanos sabios que dicen: hermano, échale ganas en medio del problema. Hermano, pues que teniendo problemas, irás todo tranquilo. El infierno está sabroso, así que mejor pórtate bien. Echémosle ganas. ¿Ah? ¿Ves? Salimos ahorita aquí afuera y imagínese allá para que se ponga quieto. ¿Ah? Y aquí que esto no es nada, hermano. Esto no es nadita. Y luego hasta le critican al pastor porque trae su chaleco. Pues ¿qué tiene? Déjamelo más, hermano. No tiene calor.
Es el asunto, ¿sí me explico, hermano? Y es importante que nosotros meditemos de qué forma estamos utilizando nuestra boca, nuestra lengua. ¿Está siendo un fuego controlado que trae bendición? ¿O está siendo un fuego sin control que está causando caos? Porque en nuestra boca, hermanos, hay poder, hay vida y hay muerte. Nuestra boca va a ser juzgada, nuestra lengua, lo que hablemos, vamos a ser juzgados por ella en el día del juicio, así dice la Biblia. Por ella seremos justificados por nuestras palabras y por nuestras palabras seremos condenados. De manera, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Y por qué no, en lugar de estar hablando mal y usar nuestra lengua para dañar, no lo usamos para algo bueno? Para traer medicina, para traer aliento al que está desanimado, para traer fuerzas al que está cansado. ¿Por qué no lo usamos para eso? La Biblia nos enseña que sí se puede. Si somos sabios, vamos a saber cómo utilizar nuestra lengua, hermano. ¿Sabe que cuando utilizamos nuestra lengua bien, hay mucha bendición? Aleluya. La Biblia dice en el Salmo 50, 23, alabado es el Rey. Dice, el que sacrifica alabanza, ¿qué dice, hermanos? Me honrará. Y al que ordena sus caminos, le mostraré, ¿qué cosa? Oiga, cuando tú alabas a Dios, dice que el Señor lo va a bendecir. Le va a mostrar su salvación. Cuando utilizas tus palabras, no para maldecir al hermano, sino para alabar a Dios. Primero conduces tu vida, vives en obediencias, arreglas tu caminar y luego traes alabanza a Dios. Esas palabras, hermano, traen salvación para tu vida, trae bendición para tu vida. ¿Sí lo está viendo, hermano? ¿Sí lo está viendo o no lo está viendo? Nomás yo lo veo. Dice el versículo, el Salmo 18:3, mira lo que dice, hermano. Dice, invocaré al Señor, quien es digno de ser, ¿qué cosa? Alabado. Y seré salvo, ¿de qué? De mis enemigos. ¿Ves que cuando utilizamos nuestras palabras, esas mismas palabras que nuestra boca, que puede hacer daño, la empezamos a utilizar para alabar a Dios? Dios nos bendice. Dios nos libra de nuestros enemigos. ¿Sí lo estás viendo, hermano? Dios trae bendición a nuestra vida. Alabado es el Rey. Qué bueno es el Señor. Mira, dice el Salmo 149, versículo 6. Gloria a Dios. Le pedí que me pusiera la antigua versión. Estamos leyendo pura nueva versión. Pero este texto dice diferente en la antigua versión. Dice, ensalzamiento de Dios modularán en sus gargantas. ¿Y qué dice, hermanos? Espada de dos filos. Y espada de dos filos habrá en sus manos. Cuando tú y yo usamos nuestra lengua para alabar a Dios, para exaltar a Dios, oiga, dice la Biblia que eso produce que nosotros en el ámbito espiritual tengamos una espada ¿de qué? De dos filos. ¿Sí lo está viendo? ¿Sí lo está viendo o no? Dice, espada de dos filos tendrán ¿en qué? En sus manos. ¿Y para qué quieres tú una espada de dos filos en tus manos? Pues para derrotar al enemigo. La espada es para pelear, hermano. ¿No es así? Y nosotros lo podemos ver, hermano, que cuando tú y yo alabamos al Rey, cuando tú y yo utilizamos nuestra boca, no para cosas malas, sino para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor nos bendice. ¿Qué le pasó a Josafat y al ejército de Israel, de Judá? Cuando había sido una coalición, venían en contra de ellos y ellos pensaron que ya no había remedio, hermanos, que ya todo estaba perdido. El mismo Josafat le dijo al rey, Señor, no tenemos fuerzas para contra tal multitud. La Biblia dice, hermanos, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, alabado es el Rey. Dios es bueno, amén, hermanos. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso, ¿cuándo, hermanos? No, miren, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, es cuando comenzaron, en el momento que el pueblo de Dios empezó a alabar a Dios, no había quejas.
En lugar de estar hablando lo malo, empezaron a entonar alabanzas a Dios. Cambiaron su forma de hablar. Ya no había quejas. Uy, Josafat, ¿por qué no se alió con los egipcios? Mira toda esta gran multitud que viene contra nosotros. Y en lugar de estar hablando de Josafat y del rey de Judá, empezaron, ¿qué, hermanos? A alabar a Dios. Empezaron a hablar cosas buenas. La misma boca, hermanos, la misma lengua que pudieron utilizar para quejarse, para hablar mal, empezaron a adorar a Dios. Y cuando comenzaron, ¿qué dice? A entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Y se da cuenta, hermano? Que en lugar de estar hablando, deberíamos de estar alabando a Dios. Usar nuestra boca, nuestros labios para bendecir, para hablar cosas buenas. Y cuando empezamos a alabar a Dios, hermanos, el Señor se empieza a glorificar en nuestra vida. Nuestros enemigos serán derrotados. Aleluya. Sin que usted y yo metamos las manos. El pueblo de Israel de Judá metió las manos, hermano. No. ¿Quién se encargó de esa batalla? El Señor. ¿Cuándo? Cuando comenzaron a alabar a Dios. ¿Sí lo está viendo, hermano? Cuando tú y yo comenzamos a alabar a Dios, hermanos, en medio del problema, de las circunstancias de nuestra vida, no estar buscando culpables. Porque casi siempre, hermano, cuando hay un problema, ya sea en el matrimonio, la esposa le dice al hombre, tú fuiste el de la culpa. Y luego el hombre a la mujer, tú fuiste. Porque siempre estamos buscando culpables. Para eso nos casamos, para tener a alguien a quien echar la culpa. ¿Ah? Y es que van a tomar una decisión en algo, y el hombre le dice a la mujer, ¿cómo ves? No, tú sabrás, porque ya sabe. Y es más prudente eso, no deje que el hombre tome la decisión para que a él le caiga todo el peso. Pero no hay manos metiches. No, deberías hacerle así. Ándele, les va mal, y a quién le cae el peine. A la mujer por metida. ¿Sí? Porque a alguien le vamos a echar la culpa. Si le va bien, la idea fue mía. Si nos va mal, fue de él. Si estamos acá, hermano. Y parece que no voltea a ver a nadie, hermano. Usted nomás verse eso. ¿Ah? Así pasa. ¿Ah? ¿Sí? Y en lugar de estar buscando a quién echarle culpa, hermanos, empezar a alabar a Dios. Empezar a glorificar a Dios. En lugar de estar buscando. Miren lo que le pasó a Pablo y Silas ahí en Hechos capítulo 16, versículo 25. Después de que habían sido azotados, hermanos, por haber hecho un bien, por predicar la palabra de Dios, dice que fueron encarcelados y fueron llevados hasta la prisión de más adentro, hasta el calabozo, y puestos sus pies en cepo, en una posición incómoda donde no se pueden mover, hermano. Qué rico es poderse mover cuando tú puedes, hermano. Ya te cansó una posición y le das vuelta, te pones boca abajo, boca arriba, de lado. Qué bonito. Pero ellos habían sido castigados por haber predicado la palabra y por haber hecho libre a una mujer de un espíritu inmundo. Por haber predicado la palabra, habían sido encarcelados, azotados y puestos sus pies en el cepo, en una posición donde no se podían mover. Y dice la Biblia allí en el versículo 25, pero a medianoche. ¿A dónde, hermanos? Cuando tu problema está más grande es en la medianoche. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban, ¿qué? Himnos a Dios. Por tu culpa, Silas, metiche. ¿Para qué me dices que orara por esa pitoniza? Por esa que trae espíritu de pitón. No. La hubieras dejado en paz, no nos hacía nada. Hasta la traíamos de publicidad, decía que éramos los hijos del Dios Altísimo y que predicamos la verdad. No, dice la Biblia que aún estando ahí, hermanos, ellos empezaron a orar y cantar himnos. Lo que me dice, hermanos, a mí que la oración y los cantos son como oración, ¿verdad, hermano? Cuando tú estás cantando de corazón, cuando el canto no sale nomás por repetir como perico, sino que lo estás cantando de corazón, es una oración a Dios. Tú estás hablando con Él. Aleluya. Es cuando esté frente al mar de cristal, me voy a unir con esa gran multitud. Ahí se acabó el dolor. Qué gozo es ese día.
Y empieza a sentir ese gozo, hermano, lo que sintieron ellos, dice la Biblia. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Qué bonito, hermanos, que cuando tú y yo podamos orar y cantar a Dios, podamos sentir la presencia de Dios. Y que la presencia de Dios empiece, hermano, a moverse en nuestros medios. De tal manera que dice la Biblia, dice que los presos los oían. Cantamos para Dios, que se oiga. Que canto desafinado, ¿qué importa, hermano? Para Dios tú cantas muy afinado. Cuando lo haces de corazón, cuando lo haces con integridad, tu melodía es agradable. Dice el versículo 26. Entonces sobrevino, cuando empezamos a cantar a Dios, entonces sobreviene que de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué bonito, ¿eh? Que en lugar de estar usando nuestras palabras, hermano, para hacer daño, darle la gloria a Dios en medio del problema, en medio de la crisis. Cuando tú te sientas oprimido, alaba a Dios. Porque cuando empiezas a alabar a Dios, esa oración que llega hasta el cielo, el Señor empieza a romper las presiones, empieza a romper las cadenas y trae libertad, no solamente a ti, sino a todos los que te oyen. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito poder usar nuestra boca para eso, hermano. Alabado es el Rey. Qué bonito, hermano. La Biblia dice, hermanos, ¿verdad que? Vamos allá a Segunda de Crónicas. Ya se me fue el tiempo, pero más traigo otras cosas. Alabado es el Rey. Ya hasta sonó la alarma, miren más. Segunda de Crónicas. Capítulo 5. Dios es bueno, amén. Y versículo 12. Esto es cuando estaban inaugurando el templo, hermano, de Salomón. Dice el versículo 12: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Gedetún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, a medida que alzaban las voces con trompetas y címbalos. Es decir, iba creciendo esto, hermano. La presencia de Dios estaba moviendo, que no les importó que te oyeran. A veces cantamos para adentro. Cuando la presencia de Dios empieza a mover, no te importa, hermanos, que te oigan. Empezaron a alzar sus voces a medida, dice, con voz, con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y entonces la casa se llenó de una nube en la casa de Dios. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por cuanto la nube, porque la gloria del Señor había llenado, ¿qué cosa, hermanos? Qué bonito, hermano, cuando tú y yo empezamos a alabar a Dios de tal manera que la presencia de Dios desciende y que ya no nos toca otra cosa más que darle la gloria a Dios. Y algunos empiezan a hablar en lenguas, hermanos, y algunos empiezan a profetizar, y algunos empiezan a alzar su voz magnificando el nombre de Dios, sin importar los que están a tu lado. ¿Todo por qué? Por el uso de nuestras palabras. ¿Sí lo está viendo, hermano? ¿Se acuerdan de aquella mujer, hermano, sirofenicia, que iba detrás de Jesús? ¿Qué decía esa mujer, hermano? Jesús, ten misericordia de mi hija. Y dice que los discípulos lo volteaban a ver a Jesús y decían, Señor, atiéndela que va dando bolsas tras de nosotros. ¿Se acuerdan, hermanos? Marcos capítulo 7.
Alabado es el Rey. Dice que iba detrás de ella y el Señor le empezó a decir: no es digno, no es bueno que yo le dé el pan de los hijos. ¿A quién? A los perros. ¿Sí se acuerdan? Y ella siguió insistiendo: sí, Señor, pero también los perrillos comen ¿de qué? De las migajas. Fíjense las palabras de esta mujer, hermano. No fue queja, no fue reproche contra el Señor. Simplemente esperaba misericordia de Dios. Sus palabras, hermano, movieron el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus palabras. Y dijo en el versículo 29: entonces le dijo: ¿por esta qué? ¿Por esta qué? Por esta palabra, ve y el demonio ha salido. ¿Qué hacen tus palabras? ¿Qué efecto causan tus palabras, hermano? ¿Qué efecto están causando mis palabras? Por esa palabra, le dijo el Señor, por tu palabra, tu hija ya fue sana. Qué bonito, ¿ah? Que en lugar de estar hablando queja, hermano, que nuestras palabras produzcan la mano de Dios para sanar, la mano de Dios para liberar. Bendito es el nombre del Señor. Hay otro caso, hermano, que me llevó a traer este mensaje. Daniel capítulo 10. ¿Se acuerdan cuando Daniel dice que se puso 21 días de ayuno y oración pidiéndole a Dios por una respuesta que él quería? Él no quería para sí mismo, él quería saber qué es lo que iba a pasar. Pero lo que me llama la atención es en el versículo 12. 10-12. Y ahí vamos a terminar. Dice, después de que se le aparece el ángel, hermanos, y habla con Daniel, dice el versículo 12: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de Dios, de tu Dios. ¿Qué dice, hermanos? Fueron oídas tus palabras. Pregunto yo, ¿serían palabras malas, hermano? De queja, de reproche, de amarguras. Fueron oídas tus palabras. Y fíjese lo que causaron las palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Pregunto, ¿qué causan tus palabras? Causan que el mismo cielo se ha movido, hermano, a tu favor, o se ha levantado en contra tuya. ¿Qué causan tus palabras? Las palabras de aquellos 10 espías, hermanos, fueron los que movieron el cielo en contra de ellos y trajeron maldición a sus vidas y a todos los que le rodearon. Pero las palabras de un hombre justo, de Daniel, movieron el mismo cielo, hermanos. Levantaron una batalla en el cielo para poder responder a las palabras de él. Aleluya. ¿Qué causan tus palabras? ¿Qué están causando mis palabras, hermano? Si podemos hablar bien, si podemos hacer, hermano, que como Daniel, nuestras palabras, hermanos, causen que el cielo sea movido y que se levante una guerra a favor nuestro. Porque inclusive en Hebreos dice que los ángeles son ministradores, son ministros de aquellos que heredan, o sea, de nosotros, de los herederos. Son puestos para que nos ayuden. Pero la pregunta es, ¿qué están causando nuestras palabras? Alabado es el Rey. Un texto más, hermano, dice ahí en el Salmo. Alabado es el Rey. Gloria a Dios. En el Salmo 66:1. Gloria a Dios.
Amén, ¿lo tiene, hermanos? Fíjese bien lo que dice ese canto, ese salmo, hermanos. Es un canto. Dice, aclamar a Dios, ¿cómo, hermanos? Con alegría. Toda la tierra. Y luego dice, cantar la gloria de su nombre. Es decir, empieza a decir de la fama de Dios, su nombre, su renombre, su fama de Él. ¿Qué es Él, hermano? Pati, Él es bueno. No es bueno contigo. Misericordioso. Es lento para la ira, dice la Biblia, y grande en misericordia. ¿Qué es Dios para ti? Empieza a darle gloria a su nombre. Que oiga la gente, hermano, quién es tu Dios, la fama de tu Dios. Aleluya. Que los que están aquí escuchen, Dios es mi Dios, Él es mi escudo, Él es el escudo, Él es mi pronto auxilio. ¿Qué es Dios para ti? Y luego dice, cantar la gloria de su nombre. Y luego, ¿qué más dice, hermano? Ponerle gloria a su alabanza. ¿Qué es ponerle gloria? No, Señor es bueno. No, hágalo con alegría, póngale júbilo, póngale gloria y alabe a Dios. Dele porque Él es bueno, que su nombre, su fama sea oída. Yo quiero invitarlo, hermanos, vamos a entonar un canto al Señor. No uno, los que Dios quiera, pero lo vamos a hacer con alegría, amén. Alabado es el Rey. Vamos a ponerle gloria, hermano. Vamos a usar nuestras bocas, hermano, nuestros labios para exaltar a Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino
como tú